Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. Don de curar. Restituid la salud a los enfermos, resucitad a los muertos, curad los leprosos, expulsad los demonios. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. San Mateo capítulo 10, versículo 8. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente, dijo Jesús a sus discípulos. Por este precepto prescribe que no se haga pagar lo que uno mismo no ha pagado. Y lo que ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos y echar a los demonios, es decir, a los malos espíritus. Este don se les dio gratuitamente por Dios para el alivio de los que sufren y para ayudar a la propagación de la fe, diciéndoles que no hicieran con él ningún negocio, ni un objeto de especulación, ni un medio de vivir. Oraciones pagadas. Él dijo después a sus discípulos en presencia de todo el pueblo que lo escuchaba: guardaos de los escribas que ostentan andando con ropas largas, que gustan de ser saludados en las plazas públicas y de ocupar las primeras filas en las sinagogas y los primeros lugares en las fiestas, que bajo el pretexto de largas oraciones devoran las casas de las viudas. Esas personas recibirán por eso una condenación más rigurosa. San Lucas capítulo 20, versículos 45, 46 y 47. San Marcos capítulo 12, versículos 38, 39 y 40. San Mateo capítulo 23, versículo 14. También dijo Jesús: no hagáis pagar vuestras oraciones, no hagáis como los escribas que bajo el pretexto de largas oraciones devoran la casa de las viudas, es decir, acaparan las fortunas. La oración es un acto de caridad, un impulso del corazón, y hacer pagar lo que se dirige a Dios por otro es constituirse en intercesor asalariado, pues entonces la oración no es más que una fórmula cuya duración está proporcionada a la cantidad que produce. Luego, una de dos: Dios mide o no sus gracias por el número de palabras. Si se necesitan muchas, ¿por qué se dicen pocas o ninguna al que no puede pagar? Esto es una falta de caridad. Si por el contrario una sola basta, lo que sobra es inútil, y entonces ¿por qué se hace pagar? Esto es una prevaricación. Si Dios no vende los beneficios que concede, ¿por qué aquel que ni siquiera es el distribuidor ni puede garantizar la obtención de ellos hace pagar una súplica que no puede tener seguro resultado? Dios no puede subordinar un acto de clemencia, de bondad o de justicia que se solicite de su misericordia a una cantidad de dinero. De otro modo resultaría que si la cantidad no se pagó o es insuficiente, la justicia, la bondad y la clemencia de Dios estarían en suspenso. La razón, el buen sentido y la lógica dicen que Dios, la perfección absoluta, no puede delegar a criaturas imperfectas el derecho de poner precio a su justicia. La justicia de Dios es como el sol, está por todo el mundo, lo mismo para el pobre que para el rico. Si se considera como inmoral el tráfico que se hace con las gracias de un soberano de la tierra, ¿es acaso más lícito el vender las del soberano del universo? Las oraciones pagadas tienen otro inconveniente. El que las compra se cree muchas veces dispensado de rogar por él mismo, porque se considera en paz cuando ha dado su dinero. Se sabe además que los espíritus se conmueven solo por medio del fervor del pensamiento que se interesa por ellos. ¿Y qué fervor puede tener aquel que encarga a un tercero que rece para él pagando?
¿Cuál es el fervor de ese tercero cuando delega su mandato a otro, este a otro, y así sucesivamente? ¿No es esto rebajar la eficacia de la oración al valor de una moneda corriente? Mercaderes echados del templo. Ellos vinieron después a Jerusalén y Jesús, habiendo entrado en el templo, comenzó a expulsar a aquellos que allí vendían y compraban. Volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No consintió que nadie transportase ningún utensilio por el templo. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oraciones por todas las naciones? Y todavía habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Los príncipes de los sacerdotes, oyendo eso, buscaban un medio de perderle, porque le tenían miedo, puesto que todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. San Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 18. San Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Con esto condenó el tráfico de las cosas santas bajo cualquier forma que sea. Dios no vende ni su bendición, ni su perdón, ni la entrada al reino de los cielos. Luego el hombre no tiene el derecho de hacerlos pagar. Mediunidad gratuita. Los medios modernos, porque los apóstoles poseían también la mediunidad, han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus para la instrucción de los hombres, para enseñarles el camino del bien y conducirles a la fe, y no para vender palabras que no les pertenecen, porque no son productos de su concesión, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Dios quiere que la luz llegue a todo el mundo y no quiere que el más pobre quede desheredado y pueda decir: no tengo fe porque no he podido pagarla. Yo no he tenido el consuelo de recibir la ayuda y los testimonios de afecto de los que lloro, porque soy pobre. Por esta razón la mediunidad no es un privilegio, sino que se halla en todas partes, y hacerla pagar sería desviarla de su objeto providencial. El que conozca un poco las condiciones en que se comunican los buenos espíritus y su repulsión por todo lo que es de interés y de egoísmo, sabe cuán poca cosa se necesita para alejarles. Nunca podrá admitir que los espíritus superiores estén a disposición del primero que llegue y les llame a tanto la sesión. Pues el buen sentido rechaza tal pensamiento. ¿Acaso no sería una profanación evocar a precio de oro a los seres que nosotros respetamos o que queremos? Sin duda que de este modo pueden obtenerse manifestaciones, pero ¿quién podría garantizar su sinceridad? Los espíritus ligeros, mentirosos, traviesos y toda la cohorte de espíritus inferiores muy poco escrupulosos vienen siempre a responder y están dispuestos a lo que se les pregunta, sin que les dé ningún cuidado mentir. Luego, el que quiere comunicaciones serias debe, desde luego, pedirlas seriamente y después penetrarse bien de la naturaleza de las simpatías del medium con los seres del mundo espiritual. La primera condición para adquirir la benevolencia de los buenos espíritus es la humildad, la consagración, la abnegación y el desinterés moral y material más absoluto. Al lado de la cuestión moral se presenta una consideración efectiva, no menos importante, que tiene relación con la misma naturaleza de la facultad. La mediunidad seria no puede ser ni ser nunca una profesión, no solo porque sería,
desacreditada moralmente y muy pronto asimilada a la de los que dicen la buena ventura, sino porque se opone a ella un obstáculo material, el de ser una facultad esencialmente movible, fugitiva y variable, y sobre cuya permanencia nadie puede tener una completa seguridad. Luego, para explotarla sería un recurso del todo incierto, toda vez que podría faltar en el momento que fuese más necesaria. Otra cosa sucede con un talento adquirido por el estudio y el trabajo, y que por lo mismo, siendo una propiedad, naturalmente se permite sacar partido de él. Pero la mediunidad ni es un arte ni es un talento, por lo cual no puede ser una profesión. Solo existe por el concurso de los espíritus, y si estos hacen falta, ya no hay mediunidad. La actitud puede subsistir, pero el ejercicio está anulado. Así es que no hay ningún medium en el mundo que pueda asegurar la producción de un fenómeno espírita en un momento dado. Explotar la mediunidad es, pues, disponer de una cosa que realmente no se tiene, y afirmar lo contrario sería engañar al que la pagara. Hay más aún, y es que el medium no dispone de sí mismo, sino de los espíritus, de las almas de los muertos, cuyo concurso se pone a precio. Este pensamiento repugna instintivamente. Fue ese tráfico degenerado en abuso y explotado por el charlatanismo, la ignorancia, la credulidad y la superstición que motivó la prohibición de Moisés. El espiritismo moderno, comprendiendo lo formal del asunto por el descrédito que ha echado sobre esta explotación, ha elevado la mediunidad al rango de misión. La mediunidad es una cosa santa, que debe practicarse santa y religiosamente. Si hay una clase de mediunidad que requiere esta condición, y de un modo más absoluto, es la mediunidad curativa. El médico da el fruto de sus estudios, que ha hecho a costa de sacrificios, a menudo muy penosos. El magnetizador da su propio fluido y muchas veces su salud. Estos pueden poner precio a sus facultades, pero el medium que cura solo transmite el fluido saludable de los buenos espíritus y por lo tanto no tiene derecho a venderlo. Jesús y los apóstoles, aunque pobres, no hacían pagar las curaciones que operaban. Así pues, el que no tenga de qué vivir, que busque recursos por otra parte y no en la mediunidad, que no consagre en ello, si es necesario, sino el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus ya tomarán en cuenta su consagración y sacrificios, mientras que se retirarán de los que esperan hacer de ellos un medio para elevarse. Esto está en el capítulo 26 del Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Editor, Instituto de Difusión Espírita de Brasil. Traductor, Salvador Gentile. Colaboradores, Ana Fuentes de Cardona, Cartagena, Colombia. Licenciado Luis Guerrero Valle, Miami, Estados Unidos. Rafael González Molina, Madrid, España. Lector, Abel Prasca. Presidente de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, Barranquilla, Colombia.